Este es un Maimer Hasidis, un discurso hasídico del Rebbe de Tovshin Memches, 1988, Parshas Re'ei. El Rebbe compara un asunto de Re'ei, justamente visión, con el concepto de audición. Vamos a ver. La parsha de esta semana, Parshas Re'ei, empieza con el siguiente versículo. Observa, dice Moshe Rabbeinu, Onoiji, yo te doy frente a ustedes hoy braja, bendición. Y también dice klala, maldición, que el Rebbe lo va a mencionar más adelante. Está explicado en Likutei Torah, en nuestra parsha. Likutei Torah es un libro de discursos hasídicos del Alter Rebbe, que la parsha hasidí, es decir, los hasidim estudiamos este libro, al respecto de la explicación de este versículo de Re'ei Onoiji Noisen. Observa, dice Moshe, yo, dice Dios, Moshe en nombre de Dios, doy. ¿Qué significa Anoiji, yo? Se refiere a la esencia misma de Dios. Yo soy quien soy yo, y punto. Y esto es lo que da frente a ustedes, Lifneihem, que en realidad significa ponim, dentro de ustedes, en lo más interior de ustedes, braja, bendición. Porque el concepto de braja, bendición, es reía, visión. Es decir, esta es la diferencia entre braja, bendición, y oidó, reconocimiento, agradecimiento. Que braja es algo que uno ve, uno internaliza, es parte de uno. Agradecimiento o reconocimiento, la persona no lo entiende. Reconozco que es de esa manera, pero no necesariamente lo internalicé, es parte de mi vida. Esto es braja entonces, interior, bendición, y hoidá, reconocimiento es algo como exterior, no es algo interior dentro de la persona. Y esto es lo que significa el versículo de nuestra parsha, yo, dice Dios, doy frente a ustedes hoy braja, bendición. Es decir, a través de que es la esencia de Dios, Anoiji, yo mismo, que no tiene ni siquiera nombre, es la esencia misma de Dios. Esto da braja dentro de ustedes, bendición. A través de esto, Re'ei, ustedes van a poder ver. Es decir, un nivel de anulación, bitul se llama, Jochma, y Loe, la sabiduría suprema, sea lo que fuera que es, no importa, un nivel de entrega a Dios muy profundo. Tenemos que entender, dice el Rebbe, está explicado en el mismo libro del Alter Rebbe, Likutei Torah, en Parshas Vaishanan, la Parsha Hasidish y Parshas Vaishanan, por así decir, que aquello que Moshe Rabbeinu pidió, quiero pasar a la tierra de Israel y ver la tierra, la buena tierra, etc. Es decir, Moshe quería proyectar en el pueblo de Israel re'ei, visión. Moshe quería pasar, quiero pasar y ver. Quiero ver, dijo Moshe. Y sin embargo, Dios no le permitió esto. Es decir, en las palabras del Rebbe, Moshe no pudo generar la proyección de reía, visión en el pueblo de Israel, solamente shmia, audición. Por eso Moshe Rabbeinu continúa diciendo en Parshas Vaishanan, parsha pasada, 2 parshas atrás, y ahora Israel escucha, shema. Moshe quería lograr reía, visión, que es mucho más profundo que audición. Cuando uno ve algo, es algo certero, absoluto. No tiene dudas del asunto. Yo lo vi. Cuando uno escucha algo, puede haber dudas, puede haber lugar a dudas. Entonces Moshe quería lograr en el pueblo de Israel que veamos a Dios, sea lo que fuera que quiere decir, no importa. ¿Qué logró? Que escuchemos, que entendamos, pero ver no lo logró. Entonces tenemos que entender. En Parshas Vaishanan, Moshe quiso que veamos, no logró. Logró solamente audición. Pero Parshas Re'ei, ¿cómo empieza? Re'ei, vemos. Entonces sí lo logró. ¿Lo logró o no lo logró? Y por eso en Parshas Eikev, que es la parsha pasada, tenemos Parshas Vaishanan, Parshas Eikev, Parshas Re'ei. Ahí dice, Eikev tishmeun, por cuanto ustedes escucharán. De vuelta, Moshe Rabbeinu logró visión, no, audición. Es decir, que Moshe Rabbeinu no pudo proyectar visión, sino solamente audición. Y de acuerdo a esto, aparentemente no se entiende. La parsha Re'ei dice Re'ei o Noichin, Noisen lifnechem ayom. Vean, observen, dice Moshe. Entonces logró visión. Y explica en Likutei Torah que esta idea de Re'ei significa que Moshe proyectó justamente visión. Pero en Parshas Vaishanan dice que no pudo proyectar visión, solamente audición. De acuerdo a esto, tenemos que decir que en cada Yehudí, en cada judío sin excepción, no existe solamente la avoid del trabajo de audición, sino también de visión. Porque de vuelta tenemos una Parshas Vaishanan, donde Moshe quiso proyectar visión, no pudo, solamente audición. Ok, hay que hacer algo con audición. Parshas Eikev dice Eikev tishmeun, ustedes van a escuchar, ok, audición. Pero Parshas Re'ei dice visión. Esta es la pregunta que el Rebbe plantea. Vamos al capítulo 2, por así decirlo.
podríamos decir que la explicación de esto es, de acuerdo a lo que está escrito en Likutei Torah, de vuelta del Alter Rebbe, que esta proyección de visión, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene que Moisés pudo proyectar visión en el pueblo de Israel? De Onoiji. Que las palabras del Rebbe, Onoiji me Onoiji, yo soy quien soy yo, dice Dios, por así decir. La esencia misma de Dios que ni siquiera es aludida por un nombre, yo. Es decir, que esta proyección de visión solamente puede ser cuando uno llega al nivel de Anoiji. Yo, dice Dios, que no es aludido ni siquiera por una letra, ni por un nombre, ni por una letra, ni siquiera por una coronita de una letra, es yo. Y de acuerdo a esto podemos decir que aquellos que dicen Parshas Vaishanan, que Moisés no pudo lograr el concepto de visión en el pueblo de Israel, esto es cuando la proyección surge, o parte, por así decir, proviene de un nivel que se llama Seider Ishtalshelus, un orden, una cadena de mundos, uno tras del otro, causa-consecuencia, ordenados. Es decir, un nivel que está por debajo del concepto de Anoiji, yo. Desde ese nivel hay límites. Y por lo tanto, Moisés no pudo proyectar visión desde ese nivel. Solamente audición. Y por lo tanto, solamente pudo lograr el avoid del servicio de audición y no la avoid en el servicio del trabajo de visión. Lo que no es el caso, con lo que está explicado en Likutei Torah, en Parshas Re'ei, que hay en cada uno de nosotros la capacidad de visión. Esto es porque este nivel, esta capacidad proviene de un lugar mucho más profundo que el Seider Ishtalshelus, el orden, sino que proviene de Anoiji, la esencia misma de Dios, como dice la Parsha Re'ei, Anoiji noisen lifnechem, vean yo, dice Dios, desde su esencia. Cuando la proyección proviene de ese nivel que se llama Anoiji Mishanoiji, yo soy quien soy yo, dice Hashem, desde ese nivel no hay límites. Y en cada persona puede llegar a esta capacidad de visión de Elokus, de divinidad. ¿Qué está diciendo el Rebbe en mi humilde explicación? Cuando uno sirve a Dios en forma ordenada, paso tras paso, etc., hay un límite. Porque un paso viene después del otro. Es como si dijésemos, sumamos números naturales. Primero viene el 1, después viene el 2, después viene el 3. No podés saltear números y tampoco hay números en el medio. Es en forma ordenada. Pero hay un nivel en el cual trascendés totalmente las barreras. Trascendés tus propias barreras interiores. En donde en ese caso ya no es 1, 2, 3 en forma ordenada, sino que uno salta infinitamente, por así decir. Llegó, por así decir, a Anoiji, yo, que no tiene límites. Entonces podés llegar a Reía también, visión de divinidad, y no solamente audición, que es lo que está limitado a un ascenso nivel tras nivel. Y en particular, al respecto de aquello que está escrito, Anoiji noisen, yo, dice Dios, yo soy el que da. Es decir, que aquí hay una entrega y una proyección nueva y muy especial. Y la forma en que Dios da es, como dice el Talmud, todo aquel que da be'ain yafa, con ganas, con energía, con fuerza. Entonces, con seguridad, desde ese nivel, la proyección es muchísimo más profunda y no tiene límites. Y ahí se puede proyectar. Moisés pudo proyectar en cada Yehudí reía, visión en el Ocus. Es decir, Moisés Rabbeinu tuvo que llegar él mismo a un nivel de trascender sus propias barreras para poder proyectar reía, visión en cada Yehudí. En Parshas Vaishanan, en Parshas Eikev, Moisés mismo no trascendió sus propias barreras, entonces no podía proyectar algo que trasciende todas las barreras en los demás, porque él mismo no trascendió sus propias barreras. Pero en Parshas Re'ei encontramos que Moisés llegó a Anoiji, por así decir, a la esencia de Dios, que trasciende todas las barreras, entonces pudo proyectar reía, visión, algo que trasciende todas las barreras en cada uno de nosotros. Y con esto vamos a entender por qué está escrito Anoiji en la parsha de esta semana. Anoiji noisen lifnechem hayom braja uclara. Yo les doy hoy frente a ustedes bendición y maldición. Esto es lo que dice el versículo. Aparentemente, de acuerdo a todo lo que explicamos, que llegamos a la esencia de Dios, Moisés llegó a la esencia de Dios y proyectó reía, visión de Elokut, de divinidad, certeza de la existencia de Dios, de la esencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos decir que esto está relacionado con klala, con maldición? Eso es braja nada más, es solamente bendición. Pero el versículo dice, yo doy frente a ustedes hoy braja, bendición y klala, maldición. ¿Cuál es la maldición acá? El asunto es, explica el Rebbe así, el asunto de maldición es decir, la fuerza de transformar, la capacidad de transformar maldición en bendición. Similar a la idea de que cuando la persona hace tshuva, se arrepiente y retorna a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con amor a Dios, etc., transforma las transgresiones que hizo a propósito en méritos.
Porque a través de la transgresión la persona se da cuenta de cuán lejos está de Dios y esto le da fuerza, impulso para acercarse más a Dios. Pero si no te das cuenta de cuán lejos estás de Dios, ¿para qué te vas a acercar? La fuerza para esta avoida, para este trabajo, es decir, de acercarse a Dios y transformar lo negativo en positivo, esta fuerza surge justamente de Anoiji, de la esencia misma de Dios, que Él es quien Él es, que esto es lo que da, como dice el versículo, Anoiji noisen, yo doy, dice Dios. Con un buen ojo, nos da a nosotros la fuerza, con ganas, con fuerza, con energía, etc. Nos da a nosotros la fuerza para transformar las transgresiones hechas a propósito en méritos. Es decir, que en adición a lo que está escrito en el mismo libro, Likutei Torah, en Parshas Bejukoisai, en otra Parsha que termina el tercer libro de la Torah, que las maldiciones, que ahí está lleno de maldiciones, 48 maldiciones diferentes, etc., que esas maldiciones son revelaciones divinas tan pero tan profundas y tan elevadas que no pueden revelarse aquí abajo solamente en forma de maldición. Porque proviene de un nivel muy elevado que no puede expresarse aquí en forma que nosotros podamos lidiar con eso como si fuese una braja, una bendición. Y ahí el Alter Rebbe trae una historia de la Gemara, del Talmud, que está en Moyed Cotton, no importa toda la historia ahora, pero el punto básico de la historia es que Rabbi Shimon le dijo a su hijo, Rabbi Elazar, anda a charlar con estos dos grandes sabios que te van a dar una braja, una bendición. Y Rabbi Elazar fue y los sabios le dieron todo tipo de maldiciones, que tengas hijos y que se mueran, y que le dijeron de todo. Rabbi Elazar vuelve a Rabbi Shimon y le dice, me maldijeron, no me dijeron ninguna braja, ninguna bendición. Y Rabbi Shimon explica todas las palabras de estos sabios, mostrando cómo en realidad solamente dijeron bendiciones, no maldiciones. Esta es la historia que trae ahí el Alter Rebbe, explicando en Parshas Bejukoisai el concepto de una maldición. Es decir, cómo Rabbi Shimon explicó y reveló los lenguajes de maldición, o sea, lo opuesto a bendición, dice el Rebbe, en forma positiva. En forma positiva. Entonces, ¿qué significa que Dios nos da braja y, además de bendición, claro, la maldición, no que Dios nos maldice, Has v'shalom, Dios libre y guarde decir una cosa así, sino que Dios nos da la fuerza, la capacidad de transformar una maldición en braja, en bendición, incluso bajar hasta lo que se ve como maldición y mostrar cómo en realidad hay una braja, una bendición dentro de eso. Y podemos ligar todo esto, conectar todo esto con el mes de Elul, el sexto mes del año, que es el mes anterior a Rosh Hashanah, al comienzo del año, etc. Es un mes de misericordia, es un mes de tshuva, de arrepentimiento, cuyo asunto es el mes de Elul, Ani le doidi v'doidili. Yo soy para mi querido, dice el Cantar de los Cantares, y mi querido es para mí. Ani empieza con la letra Aleph, le doidi con la letra Lamed, ve doidi con la Vov, li Lamed, Elul. Son las 4 letras de la palabra Elul. Entonces vemos que el mes de Elul, ¿cuál es el trabajo del mes de Elul? Yo soy para mi querido es para mí. Aparentemente tenemos que entender, dice el Rebbe. Dijeron nuestros sabios que Dios solamente nos pide de acuerdo a nuestra capacidad. Y está explicado en otro lugar que todo el trabajo de aquí abajo, que se llama en el clásico lenguaje de Kabbalah Hasidus, Isarusa del Etatoi, un despertar de abajo, cuando uno se acerca a Dios, necesita que Dios nos dé una fuerza de arriba, Isarusa del Eilu, un despertar de arriba. ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios? Dios es infinito y yo soy finito. Entonces Dios a mí me da capacidad para acercarme a Él. Yo tengo que decidir con mi propio libre albedrío acercarme a Él. O no, Dios libre y guarde. Pero ya está en mis manos. ¿Por qué está en mis manos? Porque Dios fue el primero que me inyectó, por así decir, fuerza para conectarme con Él. Entonces, toda boida, todo trabajo y salud del etato, un despertar de abajo requiere un despertar de arriba. Que Dios nos dé fuerza a nosotros para acercarnos a Él. Y entonces, ¿cómo podemos decir que el trabajo en el mes de Elul es primero Ani le doy, yo soy para mi querido, y luego doy dili, mi querido es para mí? No puede ser. Yo primero me tengo que acercar a Dios y después Dios se acerca a mí. Tendría que ser doy dili, mi querido es para mí, Ani le doy, yo soy para mi querido, y después de vuelta, doy dili, mi querido es para mí. Dios me da capacidad para acercarme a Él, yo me acerco a Él y Él se acerca más. Pero no es así. En las palabras del Rebbe, ¿cómo puede ser que el trabajo del mes de Elul sea en forma de que primero yo soy para mi querido, un despertar de abajo, y después mi querido es para mí, y no al revés? Primero mi querido es para mí y yo soy para él. Como dice el versículo también en Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, hay otro versículo así. Doy dili vaniloi. Mi querido es para mí y yo soy para él. Ok, de acuerdo a todo lo que explicamos, podemos decir así. Esto que decimos que el trabajo del mes de Elul es un trabajo del despertar de abajo que precede a un despertar de arriba. Primero yo me acerco a él, Ani le doy a Dios. Doy dili, después él se acerca a mí.
Esto es desde la perspectiva del Ishtalshelus, como dijimos antes, del orden, la cadena de mundos ordenado, causa, consecuencia, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Que desde esa perspectiva de definición y límites no se proyectan en el pueblo de Israel, reía, visión, en Elokuz, en divinidad, como explicamos al respecto de Moshe Rabbeinu, etc., que no pudo hacer ni en Parshas Vayzchana, ni en Parshas Eikev, solamente Shmiya, audición. Pero desde la perspectiva de aquello que trasciende totalmente las barreras, todo lo contrario, la fuerza para este trabajo de Ani le Doidi, justamente ¿de dónde viene? De yo soy para mi querido, de yo primero acercarme a Dios. ¿De dónde proviene? De Anoiji Mishanoiji, de yo, de la esencia misma de Dios, que trasciende totalmente el concepto de Doidi, mi querido. Es interesante, ahora no es el momento para todo el detalle de la cuestión, pero Doidi, mi querido, más allá de que Dios nos quiere y nos aprecia, etcétera, etcétera, ya tiene una forma, una definición. ¿Cómo se acerca a Dios? A vos en forma de Doidi. Pero esta es la esencia de Dios, el hecho de que Él se acerca a nosotros en forma de Doidi, querido. No, esto es como Dios se muestra a nosotros, nada más. Pero hay una esencia que trasciende totalmente Doidi, no Doidi, querido, no querido, no importa. Y esto es Anoiji, yo, Él. La fuerza para lograr esto en el mes de Elul, Dios nos da, justamente, y no solamente nos da, sino que nos da con un buen ojo, y a través de esta fuerza es que nosotros podemos después proyectar el despertar de arriba a través de un despertar de abajo, Doidili. Entonces, de vuelta, primero viene Parshas Re'ei. En Parshas Re'ei, Dios nos dice, por así decir, a través de Moshe Rabbeinu, mira, observa, ve, Anoiji, desde la esencia misma de Dios, Noisen. Yo les doy a ustedes braja, bendición, que lo puedan incorporar, clala, maldición, que puedan transformar lo malo en bueno. Yo les doy esto. A través de esto, que es una fuerza que trasciende totalmente las barreras, porque viene de Anoiji, de la esencia de Dios, logra proyectar, inyectar en cada uno de nosotros reía, que podamos, tengamos la fuerza, la capacidad de percibir a Dios en forma de reía, visión. Es a través de esto que nosotros podemos acercarnos a Dios. Ahora sí, Ani le doidi, yo soy para mi querido en el mes de Elul, y esto que genera, doidili, mi querido es para mí. Pero primero vino Parshas Re'ei. Primero vino el concepto de que Dios nos dio, Él conectó con nosotros su esencia. Más aún, dice el Rebbe, proyectamos de un nivel que se llama Isarusa de Leila, un despertar de arriba, que trasciende el despertar de arriba, que viene como resultado del despertar de abajo. Más elevado todavía. Yo te llamo, hola, ¿estás ahí? Y vos respondes, sí, acá estoy. Eso se llama Isarusa de Leila, vos me respondés, digamos que estás arriba, porque yo te llamé. Tu respuesta es de acuerdo a mi llamado. Pero existe un nivel en el que no esperás a que yo te llame. Directamente venís. Es un despertar de arriba que trasciende un despertar de abajo que genera un despertar de arriba. Trasciende el llamado. Directamente te conectás conmigo. Te haces disponible. Vos me llamás a mí. No esperás que yo te llame. Entonces el rey está diciendo que a través de Parshas Re'ei, en donde Moshe Rabbeinu finalmente logró proyectar en el pueblo de Israel visión en divinidad. ¿Por qué? Porque él llegó a trascender sus propias barreras, un nivel de tshuva, de acercamiento a Dios que trasciende todas las barreras, etc. A través de esto nosotros tenemos la capacidad de llamarlo a Dios y que Dios nos responda. Pero más aún, dice el Rebbe, a través de esto vamos a llegar a un nivel en el cual Dios se acerca a nosotros, independientemente de si lo llamamos o no. Que sobre esto dijeron nuestros sabios que Dios reside en un lugar pleno, esto está en el Zohar, es decir, que este nivel digamos, el acercamiento de Dios previo al llamado nuestro, este nivel no se proyecta a través de las acciones que nosotros podamos hacer, entre comillas, el llamado nuestro que podamos llamar a Dios, sino que este nivel solamente se proyecta cuando está el shleimus, la plenitud de nuestro servicio a Dios, y esa proyección se proyecta en un lugar pleno. Cuando uno hace todo lo que tiene que hacer, no es que esto genera que Dios se conecte con uno. Esto posibilita que Dios resida en el interior de cada uno de nosotros. Y entonces se proyecta por sí misma, de vuelta, sin que uno no genera la proyección de Dios, sino que Dios directamente se proyecta en un lugar donde está pleno, donde está completo. Digamos que Él observa cada uno de nosotros y dice, a ver, ¿está completo ahí? Ahí está mi proyección. ¿No está completo? Pues mi proyección no está ahí. Esta proyección que estamos hablando de tan profunda, tan elevada, una luz de Leila, un despertar de arriba que trasciende
el despertar de arriba como resultado del despertar de abajo. Esto es lo que explicamos aquí al final, digamos. El Rebbe llegó hasta el nivel más elevado, por así decir. De vuelta, simplemente para terminar con las palabras del Rebbe, cuando se proyecta a este nivel tan profundo de Dios, cuando está la plenitud de la acción de cada uno de nosotros, y esa proyección se proyecta por sí misma en un lugar pleno, sin que hayamos hecho, digamos, nada en particular para proyectar esto, y es un nivel que trasciende totalmente ambas proyecciones, es decir, lo que uno puede haber hecho y el resultado divino, o incluso trasciende lo que Dios hizo desde el comienzo, nos dio la fuerza, con buenas ganas, con buen ojo, etc., para llamarlo a Él. La proyección final, digamos, cuando la persona llega a la plenitud de su propio servicio a Dios, es superior a cualquier otra proyección de Dios hacia nosotros. Que tengamos el zhus, el mérito, esto no está en el Maimer de Rebbe, es mi propio agregado, de poder llegar a nuestra propia plenitud. Y como Moshe Rabbeinu pudo trascender sus propias barreras y proyectar visión en cada uno de nosotros, que podamos en la práctica, como está escrito en Ishaya, que ojo a ojo vamos a poder ver directamente a Dios con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.